¿Por qué el vínculo entre arte y educación está tan vigente hoy en día? Pues siempre ha estado vigente el vínculo entre una cosa y la otra. Arte y educación se han dividido desde un tema conceptual, pero el arte y educación habitan un mismo escenario, un mismo hemisferio, una misma zona. Sin embargo, el ámbito de lo académico y la educación ha permitido ese divorcio. ¿Por qué hablamos de vigencia? Porque tal vez necesitamos en este momento sujetos más críticos, sujetos más reflexivos, más conscientes de los cambios y que de alguna manera puedan revertir una postura mucho más reflexiva sobre los entornos, ¿no? Aquí estamos hablando también cómo el arte y la educación son dos escenarios muy fuertes del poder. No obstante, proyectos de nación, proyectos de construcción de identidad han sido establecidos desde las artes y desde la educación. Para ello puede uno citar muchos ejemplos a nivel mundial, pero la manera en que se imparte una idea de realidad, una idea de verdad, se hace a través de lo educacional, a través de los escenarios educativos desde muy pequeños, para generar una idea de lo que es el escenario, la noción de dónde se vive, con quién se vive y cómo se subsiste en determinados contextos. Y por otro lado, el arte ha hecho sus veces también de herramienta de interpretación de las realidades. En algunos casos, digamos, también respondiendo a proyectos educativos o proyectos artísticos y de nación, en donde se determina qué y cómo se debe contar esa historia, ¿no? Y en otros casos el arte ha tomado una posición crítica, una posición que subvierte las verdades absolutas, que pregunta, hace mella en aquellas preguntas incómodas, que muestra aquello que no sea de alguna manera contado de manera literal y establece una posición un poco de resistencia en determinados también contextos y ámbitos de esa idea de lo nacional, del Estado, ¿no? En ese sentido, creo que una manera de preguntarse por qué tanto el arte y la educación están vigentes hoy, tal vez sea la necesidad de poder establecer esos sujetos y esos ciudadanos críticos que logren ver entre líneas y de alguna manera encontrar detrás de esas historias que se nos están vendiendo por todas partes, por los medios de comunicación, por la internet, etcétera, esa idea de realidad, ¿no? O sea, esa idea más que de realidad, digamos, la realidad sería una sola, pero hay muchas versiones de esas verdades y esas verdades finalmente se vuelven posverdades y se convierten en una legitimación de posturas éticas, psicológicas, emocionales, que pueden hacerte estar a un lado o al otro de una decisión, ¿no? De lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que es pertinente o no. Desde ese punto de vista creo que tanto el arte como la educación requieren no solamente una legitimación como una herramienta de participación, como una herramienta de construcción crítica de los sujetos, sino que también representan una manera de reconstruir y construir lo que se ha venido haciendo por décadas y es esa identidad de la comunidad, no necesariamente la identidad construida desde lo nacional, sino esa identidad construida desde la sociedad misma, ¿no? Desde una resignificación de sus identidades particulares que nos hacen de alguna manera habitantes de un territorio específico. Y muchas veces sentimos que, por ejemplo, la pérdida de ciertas materias en los programas educativos, como por ejemplo eliminar las ciencias sociales o la historia, la historia en general, la enseñanza de la historia, o no permitir esos espacios de construcción crítica y dialéctica entre los estudiantes, pues es fatal porque no genera esa posibilidad de participación y de entenderse el mundo más allá de lo que se imparte. Y ahí es una pregunta importante tanto en el arte como en la educación y es cómo se transmite, ¿no? Si es solamente impartir un conocimiento con unos límites establecidos o más bien estamos hablando de la posibilidad de dar unas herramientas de interpretación para que libremente se encuentren unas formas de construir ese conocimiento, ¿no? Esa búsqueda de la libertad a través de la educación, ¿no? Ese discurso de Freire que es muy importante porque es la educación como un agente liberador y el arte como una herramienta para conseguirlo. Finalmente nos abre la pregunta sobre que esa vigencia no solamente siempre ha estado allí,
ha sido a veces manoseada, manipulada, pero su vigencia requiere que sea mirada de una forma diferente, que sea actualizada y que realmente esté en las manos de los sujetos para tener esa reconstrucción y esa resignificación que requiere en una mirada un poquito más diversa, pero también libre. La última pregunta es, cuando hablamos de procesos de formación en patrimonio cultural, ¿a qué nos referimos? Y hacemos esta pregunta. La formación en patrimonio cultural genera también una disyuntiva bastante particular, porque uno pensaría con lo que de pronto se acaba de pensar con las dos preguntas iniciales, que esa construcción de lo que es el patrimonio y de lo que es lo cultural no debería enseñarse, no debería generarse a través de un proceso de formación. Sin embargo, el problema no es si se forma o se enseña o no, porque como ya lo hablamos, la enseñanza y las artes hacen parte integral de la vida cotidiana, sino más bien cómo se generan esos escenarios para que se construya una lectura de los contextos culturales y cómo construyo mi propia identidad frente a ellos, no cómo acepto una idea de identidad transmitida a través de un esquema educativo, ¿no? Desde ese punto de vista, cuando hablamos de los procesos de formación en patrimonio, nos referimos a una posibilidad de abrir campos de diálogo y de discusión frente a lo que es lo cultural, frente a lo que es lo patrimonial en los ámbitos de la educación obligatoria. En ese sentido, hablar, por ejemplo, del patrimonio desde las matemáticas, desde la literatura, desde las ciencias, parece algo un poco sacado de los cabellos, pero cuando nos acercamos a las instituciones educativas y hablamos con los docentes, ellos mismos se dan cuenta que ese proceso de aproximación a lo patrimonial y a lo cultural ya lo estaban haciendo, pero no se habían dado cuenta. Y tal vez no estaban haciendo énfasis en él porque incluso muchos de los que ya somos adultos nos cuesta trabajo a veces identificar cuáles son nuestros patrimonios culturales y nos cuesta trabajo saber bien cómo hacer parte de ellos, ¿no? Que ese es un ejercicio de participación que muchas veces no lo tenemos claro, entendiendo que la participación en lo cultural no es necesariamente la parte también bonita y estética y demás, sino que también es parte de esa participación política. Tal vez una de las partes más importantes de la participación política es reconocernos culturalmente en esa diversidad, en esos contextos que nos hacen similares y que nos hacen paradójicamente también tan diferentes en los ámbitos en los que nos movemos. Finalmente, cuando hablamos de ese proceso de formación, es presentar alternativas, es generar metodologías y estrategias críticas dentro del escenario educativo, en donde se pueda de alguna manera introducir en los currículos escolares los diferentes temas, las diferentes áreas, los diferentes conceptos que se tienen sobre el patrimonio cultural, de tal manera que se construya una autonomía interpretativa frente a su propia relación o noción de identidad y no la imposición de una idea de carácter político o social o amañada de lo que debería ser nuestra identidad, ¿no? Eh, Actualmente que vivimos en esta idea, digamos, de lo bueno y lo malo, en esta polarización tan compleja, tener esa posibilidad de asentarse en su mirada propia, en su mirada crítica y tomar una posición es fundamental, no solamente dejarse arrastrar por las corrientes, por las ideas, por las imágenes, sobre todo por los medios de comunicación que establecen lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Y de esa manera creo que la construcción de un espacio de formación en patrimonio puede generar ciudadanos más libres, más autónomos, que puedan decidir sobre sus fuentes, digamos, más cercanas a sus raíces para poder determinar de dónde vienen, de dónde subyacen sus ideas, sus memorias, sus sabores, sus sonidos, sus colores, todas sus memorias y cómo a través de ella poderse realmente identificar o no en un contexto y construirse y reconstruirse, sobre todo en un país que tiene, en los países latinoamericanos que tenemos tanta necesidad de la reconstrucción sobre lo echado a perder, en la reconstrucción sobre el dolor de la memoria inmediata, sobre el no perdón y el no olvido, sino sobre la reconstrucción, ¿no? La reparación. Y en estos procesos de violencia tan fuertes,
realmente la constitución de un ejercicio en lo educativo y lo artístico que permita entenderse en el campo de lo social, en el campo de la convivencia, va a ser fundamental para poder llegar a unos estadios de construcción social mucho mayores y de transformación real, ¿no? Escenarios como los museos, como las instituciones como las bibliotecas, los lugares culturales en esencia fundamentales todos, incluidos los espacios de educación formal, deberíamos pensarnos de una manera mucho más rica cómo introducir ese concepto del patrimonio y esa alternativa que tiene cada sujeto de construir su propia identidad de manera independiente.